Hechos capítulo 13. Vamos a leer versos 6 al 12. Dice la palabra de Dios: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago, Bar Jesús o Elimas, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: oh, tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Amén. Pueden sentarse. Hoy he sido movido por el Espíritu Santo para hablarle de un tema que a simple vista puede parecer muy obvio, pero que en la práctica de la fe o en la concepción de la fe cristiana que tienen muchas personas, incluyendo algunos de los que asisten a las iglesias, se percibe mucha confusión. Y uno se pregunta: ¿confunden los cristianos el poder del evangelio con la magia? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que pueden ayudarnos a separar una cosa de la otra? ¿Qué impacto puede tener esta confusión en la práctica y entendimiento de la fe cristiana? Tengo la fe que al final los hermanos sean edificados para fortalecer su vida en el Señor, y en segundo lugar, los amigos puedan recibir la orientación que los ayude a salir de la confusión que les separa del plan de Dios para salvación de sus vidas. Y quiero citar un par de antecedentes históricos que la Biblia registra fundamentalmente en el libro de los Hechos. El primer caso es el que acabamos de citar, de Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, porque la confusión no es un asunto exclusivo del tiempo que vivimos. La confusión, cuando surgen prácticas que parecen cristianas, pero no son cristianas, prácticas que procuran darle respuesta a las necesidades de la gente, muchas veces en nombre de Dios, pero están separadas de Dios, están desconectadas de Dios. Y esa confusión que advierte mucha gente, yo estoy seguro, y me faltó preguntarle a las personas que invité a pasar al altar, me faltó preguntarle si esas personas creían que Dios estaba involucrado en lo que estaban haciendo, en la respuesta que estaban buscando. Y lo más seguro es que todas entendieran que con la consulta, con la búsqueda, con la persona que contactaban para que le ayudara, estoy seguro que todas esperaban o tenían la fe de que Dios estuviera envuelto en el asunto que le estaba pasando. Porque así es que la gente concibe eso. Entonces, esa confusión es un terrible mal que nos agobia desde tiempos antiquísimos. Y no nos vamos a ir tan lejos, nada más nos vamos a ir al primer siglo, a mediados del primer siglo. Aquí en el libro de los Hechos hay dos hechos que nos revelan que esa confusión que tiene la gente de caer en manos de engañadores
buscando supuestamente una respuesta de parte de Dios, no es un problema del siglo XXI, es un problema muy viejo. Hechos 13, 6 al 12 presenta el caso de un mago llamado Bar Jesús o Elimas. Era una especie de asesor espiritual del procónsul romano llamado Sergio Paulo en la isla de Chipre. Esa es una isla que está frente a las costas de Siria y de Turquía, y en ese momento esa isla había caído alrededor de 50 o 56 años antes de Cristo, había caído en manos del Imperio Romano y por ende había un gobernador o un representante de la autoridad romana, y ese era este señor Sergio Paulo que la palabra refiere. Sergio Paulo da la impresión que estaba buscando de Dios. Da la impresión que era un hombre poderoso en ese momento, con una responsabilidad como autoridad delegada por el Imperio Romano para ejercer dominio sobre esa isla. Y Sergio, el procónsul Sergio Paulo, parece que tenía necesidades espirituales y estaba buscando de Dios. Y había llegado este hombre y había tomado control, porque ese tipo de personajes le gusta tomar control de la mente, de la vida de la gente. Y en ese escenario que llegan Pablo y Bernabé a Chipre. Es en ese escenario que llegan, y por eso comenzamos leyendo en el verso 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo, al escuchar lo que había pasado con Bernabé y Pablo, al moverse en la isla el poder de Dios a través de estos hombres, Sergio Paulo decide llamar a Pablo y a Bernabé como autoridad. Es como que el gobernador de esta provincia escuche de alguien que Dios está usando y de repente dice: yo quiero ver a esa gente. Y Sergio Paulo llama a Pablo y a Bernabé, y cuando Pablo y Bernabé se encuentran con él, dice claramente Lucas en el relato del capítulo 13 de Hechos que deseaba oír la palabra de Dios. Le dice el verso 8 que el mago Elimas o Bar Jesús les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Pero lo que quiero resaltar de ese hecho es que en la mente de este hombre gentil, en la mente de este hombre de armas, de este militar, no estaba claro qué era fe cristiana y qué era magia. Estaba buscando orientación. Estaba buscando orientación. La Biblia presenta otro caso ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando el Evangelio de Cristo alcanzó a Samaria en medio de mucha persecución. Dios utilizó a Felipe, un discípulo que predicó a Cristo con señales y prodigios, lo que produjo la conversión de Simón, un conocido mago y encantador de Samaria y lugares aledaños. Y dice Hechos 8, 9 en adelante: hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó y una vez bautizado acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba
atónito. Ahí tenemos un mago que se convierte y se convierte en escudero del hombre de Dios. Pero sigue relatando Lucas. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron refuerzo a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando Simón, el ex mago, vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a Pedro y a Juan, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Hermanos y amigos, estas dos referencias bíblicas confirman la dificultad que pueden tener muchas personas para diferenciar el cristianismo de la magia. Y es un fenómeno que hoy se experimenta en gente que quiere a Dios, gente que tiene necesidades espirituales, gente que siente el llamado de Dios, gente que piensa en la necesidad de Dios para su vida, que está quizás hace años buscando, pero de repente Satanás envía instrumentos que le desconectan, que le sacan del curso de la ruta segura. Estas dos referencias confirman la dificultad que tienen muchas de esas personas para diferenciar una cosa de otra. Simón, aun cuando tomó la decisión de convertirse al evangelio, que uno no sabe si fue sincera o fue para estudiar el caso, tenía una concepción equivocada de la fe, y eso lo llevó a hacer un ofrecimiento como el que le hizo a los apóstoles. ¿Qué es magia? Yo creo que antes de avanzar debemos definir qué es magia. ¿Qué es magia a la luz de la palabra de Dios? Porque mucha gente quizás no sabe realmente qué es magia. Los hombres de la antigüedad estaban conscientes de que vivían en un mundo influenciado o rodeado de seres espirituales que influenciaban la existencia, para bien o para mal. Ellos pensaban en la antigüedad que se podía influenciar mediante el ejercicio de ciertas ceremonias o palabras especiales, conjuros, encantamientos, etcétera, para prevenir su acción maléfica o incentivar su benéfica intervención. El mago en la antigüedad era un hombre especializado en un conocimiento sobrenatural. Los pueblos cananeos eran muy practicantes de esto. Y ahí nos vamos mucho más lejos, allá cuando Dios le entrega las tierras de Canaán al pueblo judío. Y una de las cosas primeras que Dios le dice allá en Deuteronomio 18, 10 al 12 es: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. No haga como los pueblos de esa tierra. Dios advirtiendo al pueblo judío cuando los iba a posicionar en esa tierra. No haga eso. ¿Y qué son los magos? Gente que hacía esas cosas. Invocación de espíritus. Invocación
o llamamiento de seres espirituales que intervengan en uno o en otro sentido, a favor o en contra de una situación. Ellos, algunos lo hacían, como pasa en nuestros días, que era un puro truco. Da la impresión que Simón era uno de esos, un truquero, como pasaba en el Parque Enriquillo de Santo Domingo. La tengo. No sé si alguien de aquí llegó una vez a ver un show de eso. Eso era un show famoso que hacían unos tigres ahí en el Parque Enriquillo de Santo Domingo. Me estoy concentrando. Y le decían a dos, dame un número, coge un número, qué sé yo qué, y agarra qué sé yo cuánto. Y entonces que concentrándose, señor, concentrándose, parecían un robot hablando. Y terminaba, y ahora, ¿quién tiene la baraja? Y tiene la número tal. Trucos, invocaciones también y demás. A la luz de la palabra de Dios, los adivinos, los agoreros, los sortílegos, los hechiceros, los encantadores y los que consultan a los muertos entran dentro de esa categoría. ¿Y qué se conoce por magia? Todas esas prácticas que caen dentro del engaño y la invocación de seres espirituales sobrenaturales. Muchos han oído hablar de la magia blanca y la magia negra, que son dos categorías que se han utilizado para decir que la primera, la magia blanca, son acciones espiritistas para supuestamente hacer el bien, bendecir, obtener buenos resultados, decirle la suerte a la gente, como citaban las hermanas que testificaron, hacer el bien, conseguir un fin positivo, curar una que otra enfermedad. Y está la magia negra, que según la gente es la empleada para provocar un mal sobre la persona a la que se dirige. El brujo, hechicero, mago conjura a los espíritus malignos para pedir que lleven a cabo el daño supuesto contra una persona. Dentro de las magias o la magia están todas las prácticas de brujería y hechicería, como las que yo referí anteriormente. La adivinación. ¿Quiénes son los adivinos? Los que supuestamente predicen el futuro o hacen conocer cosas misteriosas por medio de diversos métodos. Están los encantadores. El hombre experto en manejar serpientes se suponía que lo hacía mediante conjuros o por poseer un poder especial o una relación especial con alguna entidad espiritual. Estaba el agorero, que ejercía una forma de adivinación que procuraba determinar cuáles eran los días de buena o mala suerte, para tú saber cuándo salía y cuándo no salía. Como hay un cantante por ahí, un bachatero, que no lo contrate el día que dicen los demonios que es de mala suerte, porque aunque tú le hayas pagado, él no te toca la fiesta y vive por la frontera. Estaba el sortílego, era la persona que pretendía leer la fortuna o suerte de los demás, ya fuera utilizando una copa, una taza, una baraja y demás. El astrólogo era el supuestamente que anunciaba el porvenir mediante la lectura de los signos zodiacales, estudiando el movimiento de los astros y su relación con la vida de los seres humanos. El hechicero era el que hacía pócimas, ungüentos, fórmulas de alimentos, recetas, etcétera, la cual, acompañado de conjuros, servían para lograr los propósitos buenos o malos de los interesados. Y estaban los especialistas en consultar a los muertos, los que se montan, conocemos nosotros en nuestra cultura, los que invocan los seres del más allá, eran esos que practicaban diversas formas de eso. Pero todo eso caen en la misma categoría frente a Dios. Todo eso es pecado frente al Señor. Todas esas cosas. Todas esas cosas. La palabra de Dios está llena de eso. De condenación a todas esas cosas.
Por eso quiero concentrarme ya en la última parte, en lo que son diferencias oportunas, porque usted tiene como hombre o mujer de Dios que saber dónde está metido el diablo. Y usted que es un amigo que quiere buscar de Dios y que quiere que Dios dirija su vida, tiene que saber cuando se está metiendo en un lío o simplemente está buscando al Señor sinceramente. Todo eso que yo acabo de mencionar es engaño del diablo para destruir la vida de la gente. El truco, la adivinación, el sortílego, el mago, el que consulta a los muertos, todo eso entra en la misma categoría de engaños que Satanás levanta para engañar a la gente. Magia negra, magia blanca, hechicería, consulta, lectura de taza, lectura de baraja, lectura de todo eso es lo mismo al final. Es la necesidad de la gente de querer saber lo que no está llamado a saber, y Satanás lo aprovecha cuando lo invitan. El diablo no hay que invitarlo, el diablo llega solo. A Satanás no hay que invitarlo a tu casa, él quiere meterse, él está como el ladrón que te está observando, siempre quiere volarse por la ventana y robarte lo que tú tienes. La palabra de Dios dice que el diablo es un ladrón, que es padre de mentira, que es un engañador. Y la iglesia tiene que predicar eso. La iglesia tiene que decirle a la gente: huye del ladrón, cuídate del ladrón, cuídate del engañador, abandona eso. La iglesia tiene que decirle al mundo: hay una sola verdad. Jesucristo, el Salvador del mundo. Conocerán esa verdad y esa verdad los libertará. Aleluya. Aleluya. La iglesia tenemos que decir esto. El evangelio no es magia. El evangelio no es encantamiento. El evangelio no es manipulación de sentido. El evangelio no invoca seres, no invoca a los muertos, no brega con los muertos. La palabra de Dios dice claramente: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Los evangélicos no bregamos con eso. La palabra de Dios no te manda a bregar con consulta a seres ni a familiares fallecidos. Todo eso es trampa del enemigo. Pero pastor, eso se oye bien, porque el engaño, por eso es engaño. Porque confunde, porque parece verdad, pero no es la verdad. Por eso el engaño produce daños y destruye gente. Y yo quiero presentar alguna diferencia que considero importante y que el Espíritu de Dios puso en mi corazón para que la gente entienda que debe huir de esa mentira y buscar a Dios con sinceridad de corazón, de cualquier forma de esas mentiras. Número uno, estas actividades como la magia y sus derivados pretenden administrar y utilizar las fuerzas espirituales y sobrenaturales a su antojo y conforme a sus propios criterios y particular interés. Todos los magos, agoreros, adivinos, sortílegos, hechiceros y todas esas cosas buscan utilizar las fuerzas espirituales y sobrenaturales a su antojo y conforme a sus propios criterios. Te voy a echar una maldición. Voy a hacer que hable fulano que se murió hace 10 años. Voy a mover la taza para que la suerte te cambie. Pretenden administrar y utilizar las fuerzas espirituales y sobrenaturales a su antojo. Ahí usted identifica una señal que es contrapuesta al cristianismo y al evangelio de Cristo. Porque el poder de Dios no funciona así. El poder de Dios funciona para salvación y edificación. Y Dios actúa conforme a su propósito, no conforme al mío.
Imagínate que uno usara el poder de Dios. Señor, ahora mándale 3 ángeles que le viren el carro a fulano. Señor, manda a tu Espíritu Santo que le pegue fuego a la casa de Mengano. Hay gente que piensa que las cosas de Dios son así. No, es que el poder es de Dios. Y Dios, conforme a su voluntad, actúa. Y lo que me pide, lo que me dice a mí es: clama, pide y ruega, que conforme a mi propósito yo voy a actuar. Conforme a mi promesa yo voy a intervenir. Pero no conforme a caprichos de mentes torcidas. Por eso el cristianismo es contrario. Levítico 19, 26 y 31. Aquí el Señor le habla al pueblo judío y le dice: no practicarás la adivinación ni la brujería, no haré incisión en vuestro cuerpo a causa de algún difunto, ni grabaré tatuajes sobre ustedes, yo Jehová. No profanará a tu hija haciendo que ella se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Verso 31, no recurrirá a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminarse con ellos, yo Jehová vuestro Dios. 26 de Levítico: si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré dentro de su pueblo. Dios está hablando claro. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Dios les dijo al pueblo judío: todos esos pueblos cananeos lo estoy entregando en tus manos y lo estoy destruyendo por una de las razones: por esa conducta, por estar consultando espíritus, por tal de brujero, consultando, invocando deidades y demonios. Dios lo rechaza totalmente. Lo dice el verso 14 de Deuteronomio 18: estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharás. Aleluya. El Señor le está diciendo: si tú necesitas saber lo que yo quiero decir sobre un tema, yo te voy a poner un profeta ahí que te hable, que te dé mi palabra fresca, oportuna y conforme a la necesidad. Pero no invente con brujos y hechiceros. Aleluya. Aleluya. Es decir, todas esas cosas son molestas para Dios, son un problema. Dios no la quiere porque son engaños del diablo, son trampas de Satanás. Quienes consultan a esa gente terminan esclavizados. Quienes consultan a esos engañadores terminan postrados. Una y otra vez, y cada día más frecuente, progresivamente están sometidos a esas ceremonias. Y yo antes te leía la tasa mensual, pero termina que es todos los días que te tienen que estar diciendo tu suerte, porque tú no puedes vivir ya si no te lees una suerte, si no te da un baño, si no te echan un agua bendita, si no te echan una leche chiva, algo de esas cosas que bregan tanto. Porque Satanás lo que te lleva a un estado de inseguridad y a un estado de dependencia para manipularte y al final destruirte. Apocalipsis 21:8 es la corona de todas las citas bíblicas. Está 2 Reyes 17:10, 2 Crónicas 33:6, Hechos 13:6 al 12, Hechos 16:16, Gálatas 5:19 al 20, donde dice la Escritura que una obra de la carne, la adivinación, la consulta, la hechicería, una obra de la carne. Pero como Juan lo dice en Apocalipsis 21:8,
yo creo que le pone la tapa al pomo para saber que Dios no quiere saber de nada de eso. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más claro de ahí no se puede decir. Desde el principio y durante el trato de Dios con el hombre fueron y son rechazados por Dios. En segundo lugar, la brujería, la hechicería, la magia, la santería y todas sus vertientes transmiten un mensaje politeísta. Hablan de muchos dioses siempre, de muchos santos, de muchas deidades. Y esa es una diferencia clara. Eso es un claro contraste con el monoteísmo cristiano, del cristianismo. La magia, la brujería, la hechicería y todas sus variantes utilizan santos del santuario católico y de otras confesiones, además de sus propios santos según tradiciones y creencias de los pueblos. Por ahí hay un tal Liborio. Ese no es ni del católico ni de nada, pero es también porque se lo inventan. Y muchas cosas de esas. El cristianismo cree en un solo Dios. Único Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. No más. No invente con eso. No invente con eso, no que el santo tal, no que el Dios qué sé yo, que no, que la fuerza cósmica, no, que Thor, que fulano, que el gran divino. Óigame, hermano, yo estudiando estos temas me he dado cuenta que Satanás ha hecho un trabajo fino por los muñequitos, y no voy a hablar de eso, pero le ha impuesto a uno términos y dioses de toda esa mitología, que uno lo ve como cosas sanas y la han extraído de esos cultos antiguos y te la ponen como novedades y tú terminas participando de cosas que tú ni sabes a qué tú estás invocando, y por eso están los muchachos endemoniados al pecho. Por eso están muchachitos de 5, 6 años, 8 años, llenos de demonios, esclavizados por espíritus de las tinieblas. Y uno dice, pero ¿y dónde? Oh, pero es que la gente se la pasa invocando deidades y haciendo culto en muchísimas cosas, y como no tienen a nadie que le hable la palabra de Dios, caen como cordero en el matadero. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. That's it. No hay más nada. No hay más nada. En tercer lugar, la magia y la brujería borran la distinción entre el creador y la creación. Las brujas modernas divinizan la naturaleza de tal forma que Dios y la naturaleza se identifican como sinónimos. Eso es magia, eso es hechicería. Eso que la gente, la madre naturaleza, ninguna madre naturaleza, todo eso tiene una raíz de eso. Los brujos y los hechiceros, los padres de la brujería moderna han usado ese lenguaje y lo han impuesto sutilmente. Hablar de la madre naturaleza. ¿Quién ha dicho madre naturaleza? El mundo lo creó Dios. Este mundo lo creó Dios, esta tierra lo creó Dios, el universo lo creó Dios, todo lo que existe, todo lo que hay lo creó el Dios Todopoderoso. Yo no le puedo dar un valor a lo creado que supere o iguale al Creador. La magia y la brujería y todas buscan divinizar la naturaleza.
e igualarla a la creación. Además, dado que la divinidad está en la naturaleza y en el cosmos también, dicen ellos que reside en cada persona. Y ahí puede observarse que el pensamiento de mago y brujo se parece bastante al hinduismo y a otros paradigmas de religiones orientales. Por eso el cristianismo, por su parte, entiende la creación como obra del Creador, no más. Entiende la creación como obra de Dios, el Dios Todopoderoso. Como dice Pablo, el mundo subsiste con el poder de su palabra. Aleluya. El salmista en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. Aleluya. Estaba haciendo poesía el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Óigame, ninguna madre naturaleza, ninguna madre divinidad, ninguna madre de nada. Los cielos cuentan la gloria del que lo creó, el Dios Todopoderoso. No más, no más. En cuarto lugar, todas esas prácticas, hermanos y amigos que me escuchan, tienen su origen en Satanás, como decía hace unos minutos. El padre de mentira, el engañador. Esas prácticas procuran enseñar que Dios reside fuera de la revelación bíblica histórica de sí mismo. Y eso es negar un principio básico del cristianismo. Dios ha creado el mundo y se ha revelado a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. El propósito de Cristo al venir al mundo era obtener la salvación de la raza humana. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya, aleluya. El que recibe al Hijo, pero el que lo rechaza, el que no lo recibe, ya fue condenado, dice la palabra. Dios se ha revelado por sí mismo. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Dios ha decretado su ley. En quinto lugar, el pensamiento de los magos, brujos y hechiceros con respecto al mal es muy variable. Muchas opiniones variadas. Tienen una cantidad de teorías que se contradicen unos con otros. Pero al final no le interesa la verdad, porque ellos lo que quieren es confundir a la gente. Hay brujos que dicen una cosa, otros dicen otra con respecto al mal, pero la palabra de Dios es muy clara. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la palabra con respecto al mal? No invente, no viole la ley de Dios, no peque. Ya. Finalmente, el Evangelio de Cristo no es para producir ganancias a personas como Simón. Tampoco es para satisfacer curiosidad de gente interesada en los temas espirituales. A la gente, digo yo, es una frase que he acuñado, a la gente le gustan los misterios. Es una cosa terrible, a la gente le gustan los misterios. De repente tú dices: veo. Había un juego así antes. Veo. ¿Qué es? Una cosa. Una cosa rara, ¿verdad? Una cosa rara. El cristianismo no es para... El Evangelio de Cristo no es para producir ganancias a personas como Simón que quieren con truco
conseguir dinero de la gente. Hay mucho de eso alrededor de la fe cristiana. Alrededor de la fe cristiana. Y a mí me duele ver cristianos sinceros diciendo: yo ofrendo 1,000 pesos para que el Señor me sane un dolor de pie. A mí me duele ver cristianos sinceros o gente temerosa de Dios diciendo: yo voy a dar $100 para que el Señor me salve a mi hijo. Eso no es evangelio. Eso es magia. La magia funciona así. Simón, el de Samaria, sabía de eso. Y eso a la gente le gusta. Porque la magia funciona por estímulo. Como todos sus derivados, funciona por estímulos. ¿Qué son estímulos? Dinero, ofrendas, sacrificios. Usted ve que en esas culturas de oscurantismo, de brujería y hechicería antiquísima, y el Señor se lo advierte al pueblo judío cuando va a entrar a la tierra de Canaán: no bregue con esa gente, saque a esa gente, no te metas a pregar con esa gente. Esa gente hacen que sus hijos pasen por el fuego. Pero no es que pasaban por el fuego, de que le pasaban de lado, no, es que se lo echaban al fuego para que el Dios Todopoderoso se tranquilice. Esa era la cultura. Se sacrificaban hijos, se sacrificaban niños. Y en estos días está el recordatorio de lo que pasó hace casi 20 años, unos 20 años, con un niño que fue sacrificado en un culto diabólico en este país, dirigido por unos extranjeros, y que contaminó a muchachitos de clase media y clase alta de esta república. Cosas como esas están pasando. Aquí hay lugares, de acuerdo a informes que me han llegado, de lugares donde llevan y hacen ceremonias como esa. El Evangelio de Cristo no es para producir ganancias a personas como Simón. Tampoco es para satisfacer curiosidad de gente interesada en los temas espirituales. Tampoco busca entretener a la gente que busca novedades. Los magos también se usaban para entretener. Los magos también se usaban para airearle los ojos a la gente. ¿Qué show tenemos hoy? Eso no es evangelio. El Evangelio de Cristo no es tampoco para satisfacer necesidades a cambio de dádivas económicas o materiales. Cuando el Espíritu de Dios ministraba mi espíritu sobre esto, me recordé unas palabras poderosas que son el punto culminante de lo que les hablo en esta hora. Y es lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? ¿Magia? No. Poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para capricho de gente? No. Para salvación de la gente. Para salvación del perdido, para sacar del hoyo al que está en una trampa, para rescatar a los que están prisioneros de las cadenas espirituales. Iglesia del Señor, el Evangelio es poder de Dios. Oh, yo no sé si tú lo crees o si para ti esa es una simple muletilla. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. La Biblia está llena de esos ejemplos y deben ser el modelo para nosotros hoy en día y por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Nosotros predicamos el Evangelio vivo y de poder, Evangelio de señales y milagros, pero no para entretener a la gente. Muchas veces Jesús hizo milagros, otras no lo hacía tanto. Los apóstoles llegaban a lugares y hacía Dios milagros en un momento determinado, pero otras veces no lo hacía.
¿Por qué? Porque Dios obra conforme a la necesidad y al propósito eterno que tiene para la salvación de la gente. El evangelio no es magia, es poder de Dios para liberar. El evangelio no es una invocación a unos seres que vienen a hacer lo que a ti te parece o el capricho que a ti se te ha ocurrido. El evangelio viene para romper las cadenas espirituales, para poner en fuga los ejércitos del diablo. El evangelio viene para establecer el reino de Dios. Aleluya. No es juego el evangelio. El evangelio no es truco. El evangelio no es entretenimiento para gente ávida de espectáculos extrasensoriales. El evangelio es poder de Dios para salvación. Te está llevando el diablo, ven a Cristo. Satanás te tiene cercado, ven a Cristo. Los demonios no te dejan dormir, ven, entrégale tu vida a Cristo. El espíritu de suicidio está sobre ti, ven a Cristo. Yo no sé si tú estás entendiendo. Eso es el evangelio. Tu vida es un desastre porque no te puede dominar. Ven a Cristo. Tu vida es una locura. Tu familia se dividió. Ven a Cristo para que Él te enseñe. Eso es el evangelio. Poder de Dios. Poder de Dios. Por eso Satanás quiere entretenernos con velas romanas. Satanás quiere entretenernos con fuegos artificiales para que perdamos la esencia y anulemos o nos separemos de la fuente del poder. Que no se te olviden las palabras de Pablo a los romanos en 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amigo, amiga, el evangelio es eso. Yo he visto a Dios hacer milagros de todo tipo. He escuchado muchos testimonios. Y alguna gente pensará que es que no le doy la importancia o la relevancia. No, tiene su importancia y gloria a Dios. Yo creo que hay que testificar y motivo que la gente testifique. En los medios estamos desarrollando ahora programas para contar lo que Dios ha hecho. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Pero no me confunde el evangelio con magia. No me confunde el evangelio con adivinación. Hay demasiada gente adivinando. Hay gente, en estos días orienté a una persona nueva creyente. Que el Señor me dijo que va a ocurrir esto y que va a salvar esto. Una persona con 3 meses o 4, no recuerdo. En el evangelio digo, ¿qué te pasa? Que Dios te dijo. Explícame eso. Porque Dios no anda hablando cosas como hay algunos que viven diciendo por ahí. Dios no vive diciendo cosas disparates. Que Dios me dijo que bebiera café. ¿Por qué? Porque el café me hace sentir bien. Tú estás loco. Dios no es un relajo de la gente. El evangelio no es magia. El evangelio no es adivinación. ¿Cuánta gente desde los púlpitos adivinando? Dando unas palabras entre comillas. Embarazo de sus mentes enfermas y de su imaginación contaminada por espíritus de demonios. Yo estoy como en el nombre del Señor para derribar argumentos y decirle, el evangelio no es eso. El evangelio no es eso. El evangelio no es simonía. Dame espíritu por 5 pesos. No, el evangelio es poder de Dios. Usted no ve ninguno de los apóstoles. Usted no ve el ejemplo de Cristo esperando una dádiva de nadie porque fuera usado con poder y autoridad. Usted no lo ve eso. Usted no lo ve nunca, 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 nunca. Cristo no se paró y ahora bendíceme. Ninguno puede decir eso. Aleluya. Los enfermos se sanaban, los cojos caminaban, los sordos oían, los ciegos veían. Y a los pobres le era anunciado el evangelio, dice la palabra.
El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio trae liberación. El Evangelio es lo mejor que le puede pasar a la gente. Yo no sé si aquí hay alguien que puede testificar que el Evangelio es lo mejor que le ha pasado en su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, porque cuando uno recibe a Cristo y lo entrona en el lugar principal de su vida, la vida de uno toma rumbo, toma dirección, vienen los cambios y el Espíritu de Dios te respalda. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo. Hay liberación para los que están en cadena. El Evangelio te arregla la suerte. No tienes que pagarle a nadie. El Evangelio te arregla la suerte. Yo te puedo decir que veo en tu vida si te conviertes. Veo gozo, veo alegría, veo tu familia salva. Oh, yo no sé si tú puedes verlo. Yo veo bendición, bendición aquí, bendición allá. Yo lo veo. Oh, hey. Porque eso es el Evangelio. Poder de Dios. Ningún brujo tiene que decirme, veo tu suerte buena, veo tu mala. Después que tú te conviertes, tu suerte es buena. Buena. Pero pastor, buena. Pastor, me voy a sacar la loto. No, yo no te estoy diciendo que te vas a sacar la loto. Yo te estoy diciendo que tu suerte es buena. ¿Y qué buena? Buena. Buena. Te va a ir bien aquí y allá te va a ir. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que Dios te bendiga, iglesia.